Buenas tardes, jóvenes. Buenas, profe. Tardes, profe. Bien, ¿en qué nos quedamos la semana pasada? Nos quedamos en la acumulación. Ok, no sé si hay alguna duda de la acumulación, chicos. ¿Lo vimos o todavía no lo vimos? Ya no recuerdo. Sí lo vimos, profe. ¿Sí? ¿Hay alguna duda de los, digamos, de las partes que deben estar incluidas en un balance de materia? Al menos yo no tengo dudas, profe. Ok. ¿Los demás? No, profe, todo claro. ¿Todo está claro? Bien. Entonces, es algo importante que nosotros reconozcamos o tengamos claro los conceptos que vamos a utilizar dentro de un balance de materia. ¿Sí? Y hay que tomar en cuenta que estos balances de materia no solamente son o pueden estar involucrados en un sistema donde existen todos estos componentes. Podemos tener sistemas donde solamente existan dos componentes. Sí, podemos tener sistemas donde solamente existan tres componentes o sistemas donde todos los componentes puedan estar presentes en mi balance. Por ejemplo, podemos hablar de sistemas cerrados. ¿Sí? Si yo aquí les dijera que podríamos cerrar este laguito aquí, ¿sí? Y a lo mejor le ponemos un techito, ¿sí? Y a lo mejor sellamos abajo digamos, el subsuelo, ¿sí? ¿Qué podríamos decir? Que ese balance, ¿sí? Pues no tendría ni entradas ni salidas. En este caso tampoco tendría generación y por ende no tendría acumulación, ¿sí? Habrá sistemas, por ejemplo, si tenemos, ¿sí?, un recipiente cerrado, donde haya una reacción, no vamos a tener en este caso entradas ni salidas, pero sí va a haber una generación y también un término de acumulación. ¿Sí? ¿Entienden? Que pueden existir dos, tres o más componentes de los balances de materia, ¿no? Y que quede claro que pues, los balances de materia no son más que la aplicación de la ley de la conservación de la masa. ¿Sí? Si yo tengo en un recipiente una sustancia, pues la única forma, ¿sí?, de que cambie esa materia es mediante una reacción o que deje de estar en el sistema. ¿Sí? Entonces, es algo importante y es un requisito necesario, ¿sí?, para la solución de problemas de ingeniería química. ¿Sí? Algunos ejemplos que podemos hacer, por ejemplo, en evaporación, vamos a mencionar algunas operaciones unitarias. Por ejemplo, en evaporación habitualmente tenemos una entrada, digamos, voy a meter 100 kilogramos, ¿sí?, de agua de mar, por ejemplo, y conozco el porcentaje en sal, ¿sí?, 100% de NaCl, ¿sí? Entra aquí, pues obviamente va a haber una mezcla, ¿sí? Si yo quiero sacar o saber que existe, a lo mejor existe 80, saco, si meto 100, saco 80 kilogramos de agua, ¿sí?
y cuánto sacaré. Esa es la evaporación. Y ahí por abajo, ¿qué tendría yo? Pues un residuo, ¿no? Un residuo. ¿Sí? ¿Cuánto sería? Voy a ponerles aquí. ¿Cuánto sería ese residuo? Y también los porcentajes en por ciento de NaCl que tuvieran estas dos, digamos, estas dos corrientes. ¿Sí? ¿Sí, sí les queda claro? ¿Sí? Aquí que tendríamos pues un sistema o un volumen de control que sería este, ¿no? ¿Cuál sería mi sistema? ¿Sí? Pues es una porción de un proceso, en este caso vamos a llamarlo un proceso de evaporación, ¿sí? Que debe tener sus límites. ¿Cuáles son sus límites? Aquí, aquí y aquí se podría decir, ¿no? Hay que identificar si es un sistema abierto o un cerrado. ¿Qué les queda claro esa definición de un sistema abierto, un sistema cerrado? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cuál sería este? ¿Un sistema abierto o un sistema cerrado? Un sistema abierto. Ok, un sistema abierto, muy bien. Bueno, una vez que identificamos, ¿sí? Mi volumen de control, pues ¿cuál sería? Sería el recipiente, se podría decir. El recipiente por donde está pasando la corriente de entrada, ¿sí? Una corriente de entrada, y donde hay dos corrientes de salida, ¿sí? Esto de aquí sería entonces o lo definiría A yo huevo ya como mi terminé la sistema. última tarea de cálculo. A ver, joven de cálculo, ¿qué tiene que ver su comentario con nuestra clase? No, profe, perdón, Si está activé el haciendo micrófono usted por necesidad. tarea, pues hágala y no, está bien, cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero siempre y cuando se respete, ¿no? Sí, perdón, profe. Ok. Bueno, ya déjame ver, ya me distraje. Entonces vamos a ver, ¿en qué estábamos? Tenemos un sistema con una entrada y dos salidas. Ok, bueno, entonces las ecuaciones de balance en general, ¿sí? Lo que tenemos es una acumulación, ¿sí? Siempre pueden estar estos componentes entradas, salidas y más menos, o sea, este es más menos, generación o consumo, ¿sí? Debemos de ver cuándo existen uno, cuándo existe otro y cuándo pueden coexistir dos o tres más, ¿sí? Y en este sentido, vamos a hacer uso de algo que se denominan grados de libertad, ¿sí? Los grados de libertad que debe de tener un sistema. Y esto nos va a dar un concepto o un conocimiento para ver si nuestro problema tiene solución, ¿sí? Y los grados de libertad los podemos definir como una DF, que es en inglés degrees of freedom, ¿sí? Y los podemos definir, ¿sí? Como una U menos una V, donde U es el número de variables desconocidas, ¿sí? Y B es el número de ecuaciones independientes relacionadas con estas variables, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuáles son los escenarios que podríamos tener nosotros aquí? Pues podríamos tener que DF es igual a 0, que DF es mayor que 0 y que DF es menor que 0.
¿sí? Para el primer escenario, estaríamos indicando que existe un mismo número de incógnitas y ecuaciones dependientes, y en principio el problema podría resolverse. En el segundo escenario, ¿qué estaríamos diciendo? Que existen más incógnitas de ecuaciones independientes y el problema no está especificado y tiene una infinidad de soluciones, o sea, tiene muchísimas soluciones. Y en el tercer escenario, que existen más ecuaciones que incógnitas, ¿sí? Y el problema está sobreespecificado y no tiene solución, ¿sí? Esto siempre analizando esto, ¿no? Que U, vuelvo a repetir, es el número de variables desconocidas, y V, estas son variables desconocidas, y V son las ecuaciones independientes relacionadas con estas variables desconocidas, ¿sí? Y podemos plantear 3 distintos escenarios, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, voy a proponer aquí algunos ejemplos muy sencillos, ¿sí? Donde voy a proponer unas ecuaciones, por ejemplo, 3x menos 4y, las estoy inventando todas, ¿sí? Menos 2x más 7y menos 13. Y x 3y menos 8z igual a... Determinen si existen suficientes ecuaciones para determinar los valores de x, y y z. ¿Qué me dirían? Podríamos decir que aquí pasa lo de df es igual a 0, ya que existen tres variables desconocidas y es el mismo número de ecuaciones independientes. Entonces, la ecuación puede resolverse, ¿sí? En este caso, las variables, ¿cuáles serían? X, y z, ¿sí? Y las ecuaciones con relación a las variables desconocidas, ¿cuáles serían? 1, 2 y 3. Entonces, grados de libertad igual a 0. Existe solución. Y aquí es interesante porque estas variables las podemos reflejar con algunas corrientes quizá que nosotros tengamos en un proceso determinado o en un evento determinado, ¿sí? Obviamente, estas ecuaciones a partir de qué salen, pues pueden ser ecuaciones a partir de balances de materia, relaciones estequiométricas, ¿sí? Restricciones físicas sobre algunas variables, especificaciones del proceso, etcétera. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que nosotros más o menos vayamos analizando o vayamos entendiendo esta parte, ¿correcto? Ahora vamos a poner una columna de destilación, ¿sí? La voy a poner, ¿sí? Todos entienden que es una columna de destilación, es una operación unitaria, ¿sí? Una columna de destilación se utiliza, es un proceso de separación, ¿sí? Y es similar a la evaporación, digamos, a los cambios de fase, ¿sí? Nada más que aquí la destilación se utiliza con 2 o más componentes, con distinta volatilidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que digamos, el elemento más volátil, a nosotros incrementar la energía o dar energía, brindar energía al sistema, el más volátil va a empezar a desaparecer. Y el menos volátil va a seguir siendo líquido, ¿sí?
y yo voy a poder tener dos corrientes, ¿sí? Después de aquí, pues para que no se nos vaya el gas, habitualmente se pone un condensador, ¿sí? Se evapora y se condensa para que no tengamos el gas y es más difícil manejar un gas. Entonces tenemos un condensador y analizamos lo que tenemos acá y tenemos acá. Entonces para este caso tendríamos una corriente de entrada y dos corrientes de salida. ¿Sí? Vamos a ponerle el número 1, corriente 2 y corriente 3. ¿Sí? Y aquí va a haber dos componentes. Ahorita vamos a poner componente A y componente B. Y ambos componentes tienen una composición, que ya sabemos de qué se habla esta composición. Y nos los dan en términos de una fracción. ¿Sí? Y aquí nos vamos a poner así. XA2, XB2, y aquí vamos a poner XBA, perdón, 2, voy a borrar que se ve mal, XA2 y XB2. ¿Qué significa esto? Pues significa que tengo una alimentación donde hay A y B con cierta composición en la corriente 1. En la corriente 2 tenemos las mismas composiciones, o sea, a pesar de que estamos generando, pues puede que algunas moléculas de B también se vayan por acá y tengamos estos dos productos. Y en el fondo, digamos, también no todo se evaporó o cambió de fase de la mezcla y también tenemos una concentración. Claro que esas concentraciones van a ser distintas, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es mi balance de masa o balance de materia. Pongo aquí, balance de materia. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, pues algo muy fácil, ¿no? Entradas menos salidas más menos generación igual a acumulación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues identificar dentro de los componentes de mi balance de materia cuál de estos componentes existen. Así que díganme ustedes qué componentes existen dentro de mi balance de materia para mi columna de destilación. Tenemos la entrada, que serían los 100 kilogramos de agua. Tendríamos las salidas, que sería los 80 kilogramos de agua. Y consideramos que el 10% de esa mezcla es sal. No, ahorita ponemos otro ejemplo. Sí, todavía no les digo qué está entrando y qué está saliendo. Ahorita nada más vamos paso a paso. ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes que yo estaría esperando aquí? O sea, así como está esto, analicemos esos componentes de mi balance de materia. Con base en esto que acabo de poner aquí, ¿cuáles son los componentes que estarían presentes en el balance de materia? Es lo que quiero que analicemos. En este caso, pues estaría la entrada, que sería el compuesto de XA1 y B1, y Ok. las salidas, que serían el número 2 y el número 3. El número 2 y el número 3. Este y este salidas. Entradas menos salidas. ¿Y estos dos términos qué les pasa? ¿Cómo tenemos que definir si existen o no? Con base en lo que está aquí, por ejemplo.
Sería con los grados de libertad. No, antes de grados de libertad debemos de identificar cuáles de los componentes del balance de materia existen. Y para hacer eso, debemos de identificar qué significa cada uno, y ya los analizamos, ¿no? A detalle, en el lago, digamos. Lo hicimos en el lago, pero no lo podemos hacer, lo debemos hacer para cualquier sistema. Nos detuvimos mucho en el lago para explicar cada uno de estos. ¿Sí? Pero ahora que tenemos un nuevo sistema, ya no será necesario detenernos tanto. Ya con lo que entendemos, rápidamente debo decir, pues existen los 4, existen 3, existen 2, existen ninguno. Esto es fundamental para hacer el balance de materia. Los con base en lo que hemos hecho, ¿sí? A ver, Francisco. Bueno, en este caso no hay generación, ¿o sí? Entonces nada más sería la entrada menos, o al revés. ¿Cómo sabes que no hay generación? Porque no se está, bueno, con el ejemplo que nos puso del lago, en realidad no se está generando materia dentro del sistema. Ok. ¿Cómo sabes que no se está generando? Digamos, para que este análisis se extienda y los demás compañeros entiendan por qué no hay generación. Se podría decir que no existe generación porque solo ocurren cambios físicos más no químicos. Físicos nomás, no químicos. Sí, pero ¿cómo lo podría yo saber? Simplemente sabiendo cuántos componentes entran y cuántos componentes salen, ¿sí? Si sale el mismo número de componentes que el que entra, que significa que no hay ninguna transformación química, entonces esto lo podemos eliminar. Pero aún así me queda la acumulación. Y este término, ¿cómo lo considero o no lo considero dentro de mi balanza? ¿Hay alguna duda de la generación por el momento? ¿Todos entienden? Es importante que lo hagamos, que entendamos el porqué. ¿Alguien tiene duda? ¿No? No, perfecto. Ok, entonces ahora vamos aquí con este término. ¿Se considera o no se considera? Con base en lo que hemos visto. Me dijeron, no tenemos duda de lo que es acumulación. Vamos a ver si es cierto que no existe duda. Si ven aquí el término de acumulación, sí, ¿qué tiene que ser? ¿Existe o no existe? No existe, profe. ¿Por qué? El por qué es importante, ¿no? Eh, Es que no lo tomarías en cuenta porque ya estaríamos controlando lo que entra y lo que sale. Entonces todo lo que tiene que entrar, pues tiene que salir. Ok,
Ok, ¿alguna otra definición? Algo que nos deje claro que qué estamos haciendo. O sea, que me diga, profesor, por tal y tal razón se considera, por tal y tal razón no se considera. Así de simple. Y es importante que nos detengamos y entendamos bien cada concepto del balance de materia o cada componente del balance de materia. Ya hicimos 3. En teoría creo que están claros que hay acerca de la acumulación. ¿Por qué lo considero o por qué no lo considero? No lo consideraríamos porque en las mismas salidas tenemos el producto y tenemos el residuo. Tenemos el producto. Profe, creo que dejó de compartir pantalla. Profe, no está compartiendo. No estoy compartiendo. Caray, ¿por qué razón? ¿Qué pasó? Sin querer apreté un botón y creo que la quité sin querer. Pa. Ok, puede ser. A ver, porque sí estaba yo compartiendo, entonces, Sí, disculpe. a ver, creo que ya. A ver, me avisan. Sí, profe, ya. ¿Sí? Ok, Sí, ya está. bien. Para saber si está este o no, debemos de entender qué significa este, ¿no? Y según ustedes ya lo habían entendido, ¿cierto? O sea, no había dudas, ¿no? Cuando dije hay dudas, dijeron no. Entonces, bueno, vamos a poner a prueba los conocimientos. ¿Por qué existe? ¿O por qué se considera? ¿O por qué no? Entonces, si no podemos responder esta pregunta, entonces vamos de nuevo a qué es acumulación. ¿O cómo lo definimos? Y es importante que empecemos a cuestionarnos cómo lo definimos o cómo lo entiendo para saber si lo considero dentro de este balance o no hago nada acerca al respecto. ¿Sí, chicos? Entonces vean cómo con algunos conceptos que en teoría ustedes ya, porque me han dicho, no tenemos dudas, adelante. Viene un problema de aplicación y ya se ponen en duda esos conocimientos que en realidad ya deben de tener. Y es normal. Pero debemos empezar a analizar y decir, a ver, si me dijeron esto, si representa esto la acumulación o la entiendo de esta manera. Ahora, si voy a hacer un balance de materia en una operación unitaria ahorita lo estamos viendo de una forma sencilla. La asignación es una operación compleja. En realidad todos. Pero estamos viendo una parte importante dentro de los conceptos de las operaciones unitarias o de los procesos, que son los balances de materia. Ya vimos que los procesos tienen cierta presión, cierta temperatura, cierta concentración, que eso afecta el desempeño del proceso. Ahora lo estamos viendo desde una perspectiva de la materia solamente. Cuánta materia entra, cuánta materia sale. Ya vimos que los componentes de los balances de materia son estos. ¿Sí? Ya identificamos cada uno. Ahora tenemos un problema ya real, entre comillas. ¿Consideramos o no acumulación? Y no sé si se dan cuenta, pero no se puede decir sí o no. Se trata de entender el por qué sí o el por qué no. ¿Sí? Porque a lo mejor decimos sí, ok. O no,
Pero y ahí podemos adivinar, pero esto no se trata de adivinar. Sí. Se trata, ay, dije que sí, sí era la cierta. Qué bueno, ¿no? O sea, no, se trata de entender y de decir, no, pues es sí o es no, pero por esto y esto. ¿Sí? No sé si ven esa importancia que trato de comentarles o de transmitirles. Muy importante. Entonces, con base en lo que discutimos la clase pasada, de cada término, qué significaba, díganme en este caso si la consideramos o no. No vamos a parar hasta que alguien me diga, profesor, sí por esto, no por esto. Porque si no lo entendemos, pues no vamos a entender nunca los balances de materia. Así como hicimos nuestro análisis de entradas y salidas y de generación, pues llegamos auto con la acumulación, chicos. ¿Qué entendemos por acumulación o cómo lo definimos? O sea, vayamos a ese término, vayamos a ese concepto. Pensemos, digamos, a ver, ¿aplica acá? No tengo idea si aplica, si tengo, aplica o no tengo idea de qué está hablando el profesor, ya me perdí, estoy pensando en mi tarea de cálculo, estoy pensando en que ya termine la clase. ¿Qué sucede con ustedes? A ver, Emanuel. Bueno, yo cuando escuché lo que dijeron mis compañeros, en principio estaba de acuerdo, pero creo que digamos que la acumulación no solamente se refiere cuando existe una generación, sino también si queremos saber es particularmente de algo, ¿no? O sea, por ejemplo, usted dijo que en la salida 2 y la salida 3 tenemos los mismos componentes, ¿no? Pero si lo queremos especificar, podríamos saber cuánta cantidad hay de cierto componente, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí es donde sí se podría considerar la acumulación, si cuando queremos saber la cantidad de cierto componente. La cantidad de cierto componente. Muy bien. Vamos analizando. Lo importante aquí y en la ingeniería química y en la vida en general, jóvenes, ¿sí? Es identificar el problema, analizarlo y tratar de darle una solución, ¿sí? Pero con la profundidad con la que analicemos las cosas, ¿sí? Y con no solamente la profundidad, sino con las bases sustentos que yo lo haga, pues voy a tener una idea más clara de qué voy a obtener o a qué voy a resolver. ¿Sí? En este escenario, yo solamente quiero que me digan, profesor, ese término de acumulación, si hay que considerarlo por esto. Profesor, yo este término de acumulación no hay que considerarlo por esta razón. O profesor, yo no entiendo nada de lo que me está hablando y no sé lo que es acumulación. O profesor, yo tampoco sé o considero que no entiendo ni siquiera qué es una entrada, ni siquiera entiendo qué es una salida. ¿Sí? Pero al final hay que hablar o expresarnos para que yo tenga una idea de qué estamos haciendo, porque si no yo les puedo seguir explicando las cosas. Pero si hay detalles importantes que no capturan o que no reconocen, lo que siempre les he dicho,
vamos a ir generando lagunas, vamos a ir generando, no sé, como si ahorita en su clase de matemáticas o su clase de química se les va un concepto. Sí, ya, si estoy viendo cálculo, no sé, vamos a hacer una diferencial quizá, o una integral, no sé si lo ven juntos o no. No sé lo que es integral, no sé lo que es diferencial, o no sé cómo resolver un tipo de ecuación. Entonces eso pues va a generar a lo mejor, no en un futuro inmediato, sino en otros cursos y hasta no solamente en los cursos, en la vida, ¿no? Va a generar que esos conceptos básicos no los vamos a poder aplicar para darle solución a problemas. Y entre más tengamos claridad, conceptos básicos, pues más voy a poder generar una situación, ¿sí? O una solución, o una alternativa a lo que estoy tratando de estudiar. Sí, no sé si quede claro. Entonces, con base en todo esto, digo, somos 35 estudiantes tengo ahorita. De esos 35, ¿qué opinan de la acumulación? ¿Hay que considerarla o no hay que considerarla? A ver, Luis, y luego Francisco. Vamos a ver qué opinan. Bueno, sí hay que considerar la acumulación, ya que considero que la entrada que tenemos aquí como XA1 está dentro del condensador. Dentro de este, bueno, con lo que nos explicó usted, parte de esta genera el vapor y se separa, lo cual es el número 2. Considero que esa sería la salida. Y el número 3 es lo que queda dentro del condensador, que es lo que no llegó a salir. No sé si en este caso específico ese se podría considerar como la acumulación. Y respondiendo antes a esa pregunta de generación, no considero que haya generación, ya que dentro del mismo sistema no está generando más materia, o bueno, transformando. Ok. A ver, Francisco, tus ideas, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que la acumulación sí se debe de considerar, pero la generación no. Porque habíamos dicho que una entrada, a ver, recuerden si estoy mal, que la entrada depende del tiempo. O sea, la entrada depende de la materia que atraviesa en un rango de tiempo dado. Dado que esto entra, no hay generación dentro del sistema porque la materia no se crea así de la nada, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, pues yo creo eso. No sé. Ok, hay confusión. ¿Y los demás, los 33 restantes, qué piensan? A ver, a Mauri. Yo igual considero que sí se debe considerar la acumulación porque es la cantidad que hay dentro del sistema, bueno, que pasa en el sistema en un tiempo dado menos lo que había en un tiempo anterior. Entonces, si en la entrada hubo flujo, después de cierto tiempo obviamente hubo un cambio de presencia de materia en ese lugar, hubo una acumulación. Ya si por medio de las salidas tuvo escape, ya pues ya es otra cosa, ¿no? Por eso se contempla en el balance las salidas. Yo diría que es por eso. Ok, Mauri, muy bien. Los demás, ya no hay ninguna otra opinión. A ver, Emanuel. Bueno, yo creo que ya escuchando más a mis compañeros, cambiaría un poco esa parte que dije que es la cantidad de cierto componente. Yo creo que tendríamos que analizar bien cuál sería la salida en ese sistema, ya que hay dos, y establecer que una podría ser la acumulación de cierta cantidad de de los componentes.
Ok. Bien. Con base en estos comentarios que ustedes me han hecho, sí, como que me cuesta identificar que realmente haya claridad de lo que significa el término de acumulación. Cuando inicié la clase pregunté y me dijeron, sí, no hay ninguna duda. ¿Cierto? Ahora, al ponerlo en práctica, veo que sí hay dudas. Son evidentes, son muy claras. Vamos a retomar este. ¿Cómo lo definimos? Vamos a la definición de acumulación. ¿Cómo definimos acumulación? ¿O cómo se definió? ¿O cómo lo definí yo? Se definió con la ecuación que nos puso ahí de balance de materia. La acumulación es igual a la entrada menos la salida, más menos la generación. Ok. ¿Y cuál es el significado de la acumulación? Seamos un Sería poco que críticos, seamos analizantes de lo que puede representar acumulación en términos de definición conceptual, no de definición de, es igual a esto, es igual a esto. O si lo quieren ver, tratar de entender conforme la ecuación, cuando A es positivo, negativo o igual a cero, si ustedes también lo podemos interpretar de esa forma, también nos puede ayudar a entenderlo. Pero esa es la esencia, que entendamos. La esencia es entender, no es resolver problemas sin entender. Es entender y a partir del entendimiento darle solución. No es fácil. Si fuera fácil, pues a todo el mundo le daríamos títulos, ¿no? Y de eso se trata. Algunos llegarán, algunos no llegarán. Así es esto, ¿no? Pero los que lleguen deben de llegar a lo mejor preparados. A ver, Amaury. yo entiendo por acumulación, como le comenté hace un rato, que se determina en base a un tiempo dado. Y como tenemos un flujo en entrada y un flujo en salida, que en este caso no conocemos, pero debe haberlo, es en determinado tiempo cuánta cantidad de materia, o sea, como haciendo la relación entre cuánta entra, cuánta se crea dentro o cuánta se desintegra, si es que hubiera una generación ya sea positiva o negativa, y cuánta sale. Si quedara un residuo positivo, sería que se está acumulando en el sistema pues cierta cantidad. Si fuera igual a cero, significa que no se está acumulando nada, y si fuera negativo, pues entonces la velocidad de salida es mayor a la de entrada y no habría presencia de acumulación tampoco. No sé si Muy estoy bien. bien encaminado. Sí, tienes buena idea, al menos tienes la idea, Amaury, y eso es importante. Sí. Por definición, yo recuerdo que se dijo que la acumulación es la variación, ¿sí? Con respecto al tiempo, ¿sí? De las variables involucradas en el proceso. En este caso, pues, ¿cuáles son esas variables que podríamos tener involucradas en este proceso? Esa variación con respecto al tiempo, o ese cambio con respecto al tiempo de esas variables involucradas en el proceso. Esa fue como una definición, es la definición de acumulación. El cambio con respecto al tiempo, o la variación con respecto al tiempo. ¿Okay?
Si no lo podemos ver de esta forma, bueno, pues tenemos otra opción. Tengo esta ecuación. Yo ya sé que esto no existe. Generación o consumo. Acuérdense que es generar, por eso es más o menos. O se genera o se consume. O sea que Pero cuando... debemos identificar, ¿sí? ¿Cuándo vale cero este? Pues solamente hay una opción. Si este vale cero, solamente hay una opción que este valga cero. Cuando esto es igual a la salida. Ojo, esto siempre y cuando esto valga cero. No lo crean como una regla general. Pero es para la aplicación para este problema, ¿sí? Solamente no vamos a considerar la acumulación si la entrada es igual a quién, a la salida. ¿Y cómo puedo suponer eso? Viendo si los componentes son los mismos. No, pues son los mismos porque no hay generación. Analicémoslo, seamos... Si Antes sale de la decir misma, una idea, está bien decir las ideas, pero antes de decir las ideas, o sea, tampoco sean lo primero que les viene a la mente y ¡ay! Por emoción, no. Analicen un poquito. Tomen 5 segundos para analizar a ver lo que voy a decir es correcto por escrito. Creo que sí, ok, adelante. A ver, Amaury. sería si sale la misma cantidad de materia que la que entra. A fin de cuentas, en la entrada y la salida hay un flujo, pero según el Ajá. flujo es la cantidad de materia que vemos que entra, pues en el tiempo dado, y que sea igual a la cantidad que sale en la salida. Sí, entonces va a depender del flujo. Aquí, independientemente si hay una entrada, hay un flujo inicial. Aquí hay un flujo, vamos a poner flujo 1, flujo 2, flujo 3. Para que más o menos entiendan la definición de acumulación que tiene que ser cambio con respecto al tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué va a variar si hay acumulación con respecto al tiempo? ¿Sí? Obviamente, a lo mejor aquí hay un volumen, ¿sí? Si la entrada es más grande que la salida, ese volumen a lo mejor al tiempo 0 va a ser B0, al tiempo 1 va a ser B1, y B1 va a ser mayor o menor que 0, que B0. Si E es mayor que salida, pues va a ser así. Y a lo mejor al tiempo 2 va a ser así. Y puede ser que en un tiempo, pues esto ya no sea suficiente este volumen. O si la salida, ¿sí? Otra opción es que la salida sea mayor a la entrada. ¿Sí? En ese caso, a lo mejor tendría que tener yo un volumen inicial, porque si no, ya después no va a salir nada, ¿no? Volumen inicial, ¿sí? A lo mejor es mayor que el volumen 1 al tiempo 1, al volumen al tiempo 2, al volumen al tiempo 3, etcétera. Entonces, esta es una variación con respecto aquí al tiempo. ¿Y cómo la podemos tener? Pues solamente que los flujos sean distintos. Habitualmente hay válvulas, ¿no? Aquí hay una válvula. Aquí hay una válvula. ¿Sí? Aquí también hay una válvula. ¿Sí? Entonces, si yo esas válvulas o a lo mejor esas velocidades, a lo mejor si las abro también hay otra posibilidad, va a depender de la cantidad de energía. O sea, para que vean las cantidades de variables que debe de haber en un proceso. Vean esto como si se hicieran un café en una estufita, ¿sí? O pongan agua a hervir nada más. Su sistema es agua hirviendo. A lo mejor dicen, bueno, quiero, y lo hacen un proceso continuo, es decir, abierto. ¿Sí? Pongo un goteo constante en mi agüita,
caliento, la entrada, ¿quién será? El goteo. Y la salida, ¿quién va a ser? El puro vapor, ¿no? ¿Sí? A lo mejor construyo una tapita y le pongo una valvulita y la puedo abrir y cerrar. ¿Sí? Entonces, ¿va a haber acumulación? No va a haber acumulación, pues va a depender de los flujos de entrada del goteo y el flujo de salida que exista en donde, en mi sistema. Es lo mismo, la destilación es así, nada más es energía y pongo a calentar algo. Así de simple, entre comillas. Claro, en un proceso enorme. Ustedes, por ejemplo, han oído hablar de agua destilada, ¿cierto? Pues no es Sí. más que poner a calentar agua, se pone vapor y se condensa. Eso se llama agua destilada. ¿Sí? ¿Y podemos destilar agua en mi casa, en su casa? Sí, ¿no? Entonces, mañana seguimos discutiendo esto, pero la idea es que lo capten, que lo entiendan. Si no lo captamos, si no lo entendemos, esto va a ir arrastrándose, y cuando tengamos que ver problemas con acumulación, no vamos a saber si considerarla o no y cómo lo podemos representar. Bueno, mañana nos vemos, chicos. Y Hasta nada más mañana. rápido, los chicos que nada más me escribió un chico que se llama Alejandro Flores. ¿Ya pudiste entrar? Me dijiste que no. No sé si ya pudiste entrar a el sistema ECA. Alejandro Flores. ¿Puedes contestar o no? Bueno, me mandas un mensaje por cualquier cosa porque no te digo nada. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profe.